Era un día de esos en que el sol parecía castigar la tierra con furia, transformando el suelo en grietas profundas que se abrían como heridas antiguas. El calor subía en olas visibles, distorsionando el paisaje árido del sertão. No había nubes en el cielo, solo ese azul despiadado que prometía un día más sin lluvia, un día más de lucha por la supervivencia. El hacendado cabalgaba desde hacía horas, verificando los límites de sus tierras, cuando algo llamó su atención. En medio de aquella vastedad seca y olvidada, surgió una pequeña construcción de madera vieja, tan frágil que parecía que el próximo viento fuerte la derribaría. Las tablas estaban decoloradas por el sol, algunas torcidas, otras remendadas con pedazos de materiales diferentes. No era común encontrar casas tan aisladas en aquella región. Su curiosidad natural lo hizo tirar de las riendas del caballo y acercarse despacio. Antes incluso de que pudiera desmontar, la puerta de la cabaña se abrió con un chirrido seco. Dos niños aparecieron en el umbral. Un niño de 7 años, delgado como una rama, con cabellos despeinados y ojos grandes que parecían ocupar la mitad de su rostro. A su lado, una niña de 5 años se aferraba a su hermano, espiando al visitante con una mezcla de curiosidad y miedo. Sus ropas estaban tan remendadas que era difícil saber cuál había sido el color original de la tela. Los pies descalzos estaban cubiertos de tierra roja. El hacendado descendió del caballo con movimientos tranquilos, para no asustar a los niños. Sus 42 años le habían enseñado a leer a las personas con una mirada, y aquellos niños tenían la expresión de quien conocía muy bien lo que era pasar hambre. Miró alrededor del pequeño terreno. No había cercas, no había animales, solo un intento desesperado de huerta que luchaba por sobrevivir en la tierra seca. Algunas yucas raquíticas intentaban crecer, sus hojas amarillentas por el sol abrasador. Era evidente que quien vivía allí conocía cada gramo de sufrimiento. Entonces ella apareció. Una mujer joven, aunque sus ojos contaban una historia mucho más vieja que sus 30 años. Su rostro tenía esa palidez que viene de la desnutrición crónica y sus manos, ásperas y curtidas, revelaban años de trabajo duro. El cabello oscuro estaba recogido en una trenza deshecha y su vestido, aunque limpio, había sido remendado tantas veces que parecía un mapa de dificultades. Pero lo que más impactó al hacendado fue su mirada. Había en aquellos ojos un cansancio profundo, pero también una dignidad inquebrantable. Era la mirada de alguien que había perdido mucho, pero se negaba a rendirse. La mujer se quedó en el umbral de la puerta, colocando instintivamente una mano protectora sobre el hombro de cada niño. Su expresión era cautelosa. Los extraños que llegaban a lugares como ese raramente traían buenas noticias. Podían ser cobradores de deudas que no existían, hombres buscando aprovecharse de una mujer sola, o simplemente curiosos que después contarían historias sobre la familia pobre que vivía en la cabaña olvidada. El hacendado se quitó el sombrero en señal de respeto. Había aprendido que los gestos simples podían significar mucho. No quería parecer amenazante, quería que aquella mujer supiera que no venía con malas intenciones. Sus ojos se encontraron por un momento y en ese breve instante algo inexplicable pasó entre ellos. No fue amor a primera vista, no fue atracción inmediata, fue algo más profundo y antiguo, fue reconocimiento. Como si dos almas que habían vagado solas durante demasiado tiempo finalmente encontraran un eco de sí mismas en otro ser humano. Buenas tardes, señora. Disculpe la intromisión. Estaba pasando por aquí y vi la casa. No sabía que alguien vivía en estas tierras. Su voz era grave pero suave, el tipo de voz que transmitía seguridad sin necesidad de gritar. La mujer pareció relajarse un poco, aunque la desconfianza aún brillaba en sus ojos. Vivimos aquí desde hace 3 años. Después de que mi marido murió, no tenía a dónde ir. Esta tierra no es de nadie, así que pensé que podríamos quedarnos. Había orgullo en su voz, mezclado con vergüenza.
Estaba admitiendo que era una ocupante, alguien sin derechos sobre la tierra que pisaba, pero también estaba defendiendo su derecho a existir, a crear un hogar para sus hijos donde pudiera encontrarlo. El hacendado asintió lentamente, procesando la información. Miró nuevamente a los niños, que ahora lo observaban con menos miedo y más curiosidad. El niño tenía esa expresión seria que tienen los niños que han tenido que crecer demasiado rápido. La niña se chupaba el dedo, sus ojos grandes fijos en el caballo. Tienen agua. La sequía ha sido dura este año. La pregunta era práctica, pero cargada de significado. No estaba preguntando por curiosidad ociosa. Estaba evaluando la situación, intentando entender cuán desesperada era su realidad. La mujer titubeó antes de responder. Admitir que estaban sin agua significaba admitir vulnerabilidad, y la vulnerabilidad era peligrosa para una mujer sola con 2 hijos. Pero algo en los ojos de aquel hombre le decía que la honestidad podría ser más segura que el engaño. Hay un pozo a media hora de camino. Voy todas las mañanas antes de que el sol esté muy fuerte. Traigo lo que puedo cargar. El hacendado hizo un cálculo mental rápido. Media hora de ida, media hora de vuelta, cargando agua bajo el sol del Sertao. Y eso solo para conseguir suficiente agua para beber. No quedaba nada para regar la huerta que intentaba sobrevivir en aquel suelo agrietado. ¿Y comida? ¿Qué comen? Esta pregunta era más directa, casi invasiva, pero él necesitaba saber. La mujer bajó la mirada, y en ese gesto, él vio toda la historia que ella no estaba contando. Las noches sin dormir, el estómago vacío, el sonido de los niños llorando de hambre. Tenemos la yuca, y a veces consigo algo más. Me las arreglo. La frase, me las arreglo, era un universo de sacrificios sin nombre. Significaba saltar comidas para que los niños pudieran comer. Significaba caminar kilómetros para encontrar trabajo ocasional. Significaba vivir en el filo de la supervivencia todos los días. El hacendado sintió algo moverse en su pecho. No era lástima, era algo más complicado. Era admiración. Esta mujer había construido una vida de la nada. Había mantenido a sus hijos vivos en condiciones que habrían destruido a personas más fuertes. Había encontrado dignidad donde otros solo verían miseria. ¿Cuál es su nombre? Isabel. Yo soy Roberto Silva. Tengo una hacienda a unas 2 horas de aquí, hacia el este. Es grande, con ganado y plantaciones. Siempre necesito gente que trabaje. Isabel levantó la mirada bruscamente. Había esperanza en sus ojos, pero también cautela. Las ofertas de trabajo para mujeres solas raramente venían sin condiciones ocultas. Pero había algo en la forma en que él la miraba que le decía que este hombre era diferente. No había lujuria en sus ojos. No había esa sonrisa torcida que conocía tan bien de otros hombres. Solo había una honestidad directa y una especie de respeto que hacía mucho tiempo no recibía. ¿Qué tipo de trabajo? En la casa grande siempre hay cosas que hacer. Cocinar, limpiar, cuidar la huerta. Y tengo gallinas que necesitan atención. Los niños podrían ayudar también, con tareas apropiadas para su edad. Nada pesado. Y habría un lugar para que vivieran. Una casa pequeña pero sólida, con techo que no gotea y paredes que mantienen afuera el frío de la noche. Las palabras pintaban un cuadro tan diferente de su realidad actual que Isabel casi no se atrevía a creerlo. Un techo que no goteaba, paredes sólidas, trabajo regular con comida garantizada, parecía demasiado bueno para ser verdad. Y las cosas que parecían demasiado buenas para ser verdad generalmente lo eran. ¿Y qué esperaría usted a cambio? Más allá del trabajo, quiero decir. La pregunta fue directa, casi desafiante. Isabel necesitaba saber si este hombre esperaba que ella se convirtiera en algo más que una empleada. Necesitaba saber si tendría que elegir entre su dignidad y la supervivencia de sus hijos. Roberto sostuvo su mirada sin vacilar.
Entendió exactamente lo que ella estaba preguntando y respetó su valentía al hacerlo tan directamente. Solo trabajo honesto por un salario justo y un lugar para vivir, nada más. Soy viudo desde hace 5 años. Vivo solo en esa casa grande. Mi esposa murió sin dejarnos hijos y desde entonces he estado solo. No busco una esposa ni una amante. Busco a alguien que me ayude a manejar una casa que es demasiado grande para un hombre solo. Y si eso puede ayudar a una familia que lo necesita, mejor aún. Hubo un momento de silencio mientras Isabel procesaba sus palabras. El niño a su lado tiró de su vestido. «Mamá, tengo hambre». La voz del niño era pequeña, avergonzada. Isabel sintió que su corazón se partía en dos como lo hacía cada vez que escuchaba esas palabras y no tenía nada sustancial que ofrecer. Roberto vio el dolor en su rostro y supo que había ganado su confianza. Una mujer que amaba tanto a sus hijos encontraría el coraje para arriesgarse si eso significaba darles una vida mejor. «Deje que los niños monten conmigo. La llevaré a ver la hacienda hoy mismo. Si le gusta, pueden mudarse mañana. Si no, los traeré de vuelta y nunca más me verá. ¿Qué dice?» Isabel miró a sus hijos. El niño la miraba con esos ojos que parecían demasiado sabios para su edad. La niña había dejado de chuparse el dedo y ahora observaba el caballo con fascinación. Pensó en las noches frías cuando el viento entraba por las grietas de las paredes. Pensó en las mañanas caminando bajo el sol brutal para buscar agua. Pensó en el estómago vacío y el futuro incierto. «Está bien, iremos a ver». Roberto sonrió, y fue una sonrisa genuina que iluminó su rostro curtido por el sol. Ayudó a los niños a montar en el caballo, colocando primero a la niña delante de la silla y luego al niño detrás. Ambos niños parecían asustados pero emocionados. Probablemente era la primera vez que montaban un caballo. Isabel cerró la puerta de la cabaña, aunque no había nada de valor adentro que valiera la pena proteger. Era solo un gesto, una forma de marcar el final de un capítulo y el comienzo de otro. Mientras caminaban hacia el este, el sol comenzaba su descenso en el cielo, pintando el horizonte con tonos de naranja y rosa. El camino era largo y polvoriento, pero por primera vez en mucho tiempo, Isabel sintió algo que había olvidado que existía. Sintió esperanza. Mientras avanzaban, Roberto comenzó a contarles sobre la hacienda. Hablaba con un orgullo tranquilo sobre la tierra que había construido con sus propias manos después de heredar un pedazo pequeño de tierra de su padre. Había trabajado durante 20 años para convertir ese pedazo pequeño en algo próspero. Tenía ganado que pastaba en campos verdes alimentados por un sistema de irrigación que había diseñado él mismo. Tenía una casa grande construida con piedra y madera buena, con un porche amplio donde se podía sentar a ver el atardecer. Los niños escuchaban con los ojos muy abiertos. Para ellos, aquello sonaba como un cuento de hadas. Isabel escuchaba en silencio, tratando de no permitir que la esperanza creciera demasiado rápido. Había aprendido que la vida podía ser cruel y no quería prepararse para una decepción. Pero mientras caminaban, notó pequeños detalles sobre Roberto que la hacían sentirse más segura. La forma en que ajustaba su paso para que ella pudiera seguirlo sin agotarse. La forma en que hablaba con los niños, no con condescendencia sino con respeto genuino. La forma en que sus ojos se iluminaban cuando hablaba de su tierra, revelando un hombre que amaba lo que hacía. Después de casi 2 horas de camino, el paisaje comenzó a cambiar. El suelo agrietado y seco gradualmente dio paso a tierra más oscura y fértil. Aparecieron árboles, no muchos pero suficientes para ofrecer sombra ocasional. Y entonces, en la distancia, Isabel vio algo que le quitó el aliento. La hacienda se extendía ante ellos como un oasis en medio del sertão. Había cercas blancas que delimitaban los pastos, donde el ganado pastaba tranquilamente. Había establos bien construidos y graneros que parecían sólidos y bien mantenidos. Y en el centro de todo, se alzaba la casa grande que Roberto había descrito.
Era de 2 pisos, construida con piedra en la base y madera en la parte superior, con un techo de tejas rojas que brillaba bajo la luz del sol poniente. Isabel se detuvo, incapaz de moverse por un momento. Era más hermoso de lo que había imaginado. Era más de lo que se había atrevido a soñar. «¿Es todo esto suyo?». Su voz era apenas un susurro, llena de asombro. Roberto asintió, pero no había arrogancia en su gesto. Solo había satisfacción tranquila de un hombre que había trabajado duro y había construido algo que valía la pena. «Todo esto es mío, y si acepta trabajar aquí, una parte de esto también será su hogar». Condujeron a los niños hacia la casa, pasando por el pozo donde había agua fresca y abundante. Isabel vio el brillo en los ojos de sus hijos cuando Roberto les mostró las gallinas y los cerdos. Vio cómo el niño sonreía por primera vez en meses cuando Roberto le permitió darle zanahorias al caballo. Vio cómo la niña reía cuando una gallina le picoteó suavemente los dedos. Y en ese momento, Isabel supo que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que aún no podía imaginar. No sabía entonces que ese cambio traería tanto alegría como dolor, tanto amor como pérdida. No sabía que el hombre que caminaba a su lado con tanta gentileza se convertiría en el centro de su mundo, solo para ser arrancado de ella cuando menos lo esperara. Pero en ese momento, mientras el sol se ponía sobre la hacienda y sus hijos reían por primera vez en mucho tiempo, Isabel simplemente sintió gratitud. Y quizás, solo quizás, el primer destello de algo más profundo comenzaba a germinar en su corazón, tan tímido y frágil como las plantas en su huerta abandonada, pero con el potencial de crecer en algo hermoso y fuerte. La casa que Roberto les mostró estaba ubicada a unos 50 metros de la casa grande, lo suficientemente cerca para ser conveniente, pero lo suficientemente lejos para ofrecer privacidad. Era pequeña pero sólida, construida con el mismo cuidado que el resto de las estructuras de la hacienda. Tenía 2 habitaciones, una cocina con una estufa de leña que funcionaba y, lo más importante, un techo completamente intacto que no permitiría la entrada de lluvia ni viento. Isabel caminó por el interior con pasos cautelosos, casi temerosos de que todo se desvaneciera si se movía demasiado rápido. Había muebles simples pero funcionales, una mesa con 4 sillas, camas con colchones que no estaban llenos de agujeros, incluso cortinas en las ventanas. Era más de lo que había tenido en años. Los niños corrieron de habitación en habitación, sus voces llenas de una emoción que Isabel no había escuchado desde antes de la muerte de su esposo. «El niño puede dormir en esta habitación y usted y la niña en la otra, o pueden arreglarlo como prefieran. La casa ha estado vacía desde que mi último capataz se fue hace 6 meses. Lo mantuve limpio esperando encontrar a alguien». Roberto se apoyaba en el marco de la puerta, observando la reacción de Isabel con una satisfacción tranquila. Había algo en la forma en que ella tocaba las paredes, como si necesitara confirmar que eran reales, que le tocaba el corazón de una manera que no esperaba. «¿Por qué hace esto? No me conoce, no sabe nada sobre mí, excepto que soy pobre y estoy desesperada. ¿Por qué me ofrece tanto?». Isabel se volvió para mirarlo directamente. Necesitaba entender. En su experiencia, la bondad siempre venía con un precio oculto. Pero Roberto simplemente se encogió de hombros, un gesto tan honesto que desarmó todas sus defensas. «Porque reconozco a alguien que está luchando, porque sé lo que es perder a alguien que amas y tener que seguir adelante de todos modos. Porque esta casa grande se siente vacía y solitaria, y tal vez tener personas alrededor la haga sentirse como un hogar nuevamente. Y porque, francamente, necesito la ayuda. No soy tan bueno cocinando, y la casa está descuidada de maneras que un hombre solo no nota hasta que es demasiado tarde». Había verdad en sus palabras, pero también había algo más que no estaba diciendo. Isabel podía sentirlo. Había una soledad en sus ojos que reconocía porque era un reflejo de la suya propia. Ambos eran sobrevivientes,
personas que habían perdido partes esenciales de sí mismas y estaban tratando de descubrir cómo vivir con los pedazos que quedaban. Empezaré mañana entonces. Con su permiso, me gustaría regresar a la cabaña esta noche para recoger nuestras cosas. No es mucho, pero es todo lo que tenemos. Los llevaré en la carreta al amanecer. Será más fácil que caminar con los niños. Pueden dormir aquí esta noche. Hay mantas limpias en el armario y les traeré algo de comida de mi cocina. Roberto desapareció antes de que Isabel pudiera protestar, dejándola sola con sus hijos en aquella casa que ya se sentía más como un hogar que cualquier lugar en el que habían estado en años. El niño Miguel se acercó a su madre y tomó su mano. «Mamá, ¿podemos quedarnos aquí para siempre?» La pregunta era tan simple, tan llena de esperanza infantil, que Isabel sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Se arrodilló para quedar al nivel de sus hijos y los abrazó fuertemente contra su pecho. «Vamos a intentarlo, mi amor. Vamos a trabajar muy duro y a ser muy buenos. Y si Dios quiere, este será nuestro hogar por mucho tiempo». La pequeña Lucía, que había estado explorando cada rincón de la casa, regresó corriendo y se unió al abrazo. Las 3 personas que constituían toda la familia de Isabel se quedaron así por un largo momento, sosteniendo la promesa de un futuro mejor entre sus brazos. Roberto regresó poco después con una cesta llena de comida. Había pan fresco, queso, frutas y un guiso de carne que todavía estaba caliente. Los ojos de los niños se agrandaron al ver tanta comida junta. Isabel tuvo que parpadear rápidamente para contener las lágrimas. No podía recordar la última vez que sus hijos habían visto una comida tan abundante. «Coman todo lo que quieran. Mañana temprano vendré a buscarlos. Descansen bien». Después de que Roberto se fue, Isabel sirvió la comida en los platos que encontró en la cocina. Observó a sus hijos comer con un apetito que le partía y sanaba el corazón al mismo tiempo. Miguel comía despacio, saboreando cada bocado como si fuera un tesoro. Lucía comía más rápido. Sus mejillas se llenaban de comida como una ardilla guardando nueces para el invierno. Aquella noche, cuando los niños finalmente se quedaron dormidos en camas reales con sábanas limpias, Isabel se sentó en el pequeño porche de la casa y miró las estrellas. El aire nocturno era fresco y llevaba el aroma de la tierra fértil y los animales. A la distancia podía ver las luces de la casa grande donde Roberto probablemente también estaba despierto, tal vez pensando en cómo su vida también estaba a punto de cambiar. Isabel pensó en su difunto esposo, en cómo habían sido felices a pesar de su pobreza, en cómo había muerto tan joven, dejándola sola con 2 niños pequeños. Pensó en los 3 años de lucha, de hambre, de noches frías en aquella cabaña que apenas merecía ser llamada casa. Y pensó en este hombre extraño que había aparecido como un ángel enviado por el destino, ofreciendo salvación sin pedir nada a cambio. ¿Era posible que la vida pudiera cambiar tan rápidamente? ¿Era posible que después de tanto sufrimiento, finalmente hubiera encontrado un lugar donde ella y sus hijos pudieran no solo sobrevivir, sino vivir? Los primeros días en la hacienda fueron un torbellino de ajustes y descubrimientos. Isabel se despertaba antes del amanecer, un hábito formado por años de necesidad, y comenzaba su trabajo en la casa grande. Roberto le había dado una lista de tareas, pero era claro que confiaba en su juicio para decidir qué necesitaba hacerse primero. La casa grande estaba, efectivamente, descuidada de la manera en que las casas de hombres solos suelen estarlo. Había polvo en lugares que probablemente no habían sido limpiados en meses. La cocina funcionaba, pero apenas. Los armarios estaban desorganizados, la ropa necesitaba remendarse, y los jardines que alguna vez debieron haber sido hermosos ahora estaban invadidos por maleza. Pero Isabel no se sintió abrumada. En cambio, se sintió útil por primera vez en años. Cada tarea completada era una afirmación de su valor, una prueba de que merecía estar allí.
Cocinaba comidas que hacían que Roberto se detuviera y la mirara con sorpresa genuina, como si hubiera olvidado que la comida podía saber tan bien. Limpiaba habitaciones que revelaban su belleza original bajo capas de abandono. Remendaba ropa con puntadas tan finas que eran casi invisibles. Miguel y Lucía también encontraron su lugar en la hacienda. Roberto les dio tareas apropiadas para su edad: recolectar huevos de las gallinas, dar agua a los animales más pequeños, ayudar con la huerta. Los niños florecían bajo la atención y la comida regular. Sus mejillas comenzaron a llenarse, sus ojos recuperaron el brillo y sus risas se hicieron más frecuentes. Roberto observaba todo esto con una satisfacción que sorprendía incluso a él mismo. No se había dado cuenta de cuánto había echado de menos tener vida en su casa hasta que Isabel y sus hijos llegaron. La casa, que había sido un espacio vacío y silencioso, ahora resonaba con voces y risas. Las comidas ya no eran asuntos solitarios comidos de pie en la cocina, sino eventos familiares en la mesa del comedor, donde Miguel contaba historias elaboradas y Lucía hacía preguntas interminables sobre todo lo que veía. Hubo un momento, aproximadamente 2 semanas después de que Isabel llegara, que cambió algo fundamental entre ellos. Roberto había estado trabajando en el campo todo el día, reparando cercas bajo el sol implacable. Regresó a la casa al atardecer, exhausto y cubierto de polvo. Isabel lo vio llegar desde la ventana de la cocina y, sin pensar, le preparó un baño caliente y dejó ropa limpia fuera del baño. Cuando Roberto salió, limpio y refrescado, encontró a Isabel en el porche trasero, cosiendo uno de sus pantalones que se había rasgado. La luz del atardecer bañaba su rostro y había algo en la forma en que fruncía el ceño, concentrada en su trabajo, que hizo que Roberto se detuviera y realmente la viera. No era solo una empleada, no era solo una mujer a la que estaba ayudando por bondad. Era Isabel, una mujer fuerte y resiliente que había sobrevivido a cosas que habrían destruido a personas más débiles. Una mujer cuya sonrisa, cuando finalmente aparecía, iluminaba toda la habitación. Una mujer cuyas manos, aunque ásperas por el trabajo, se movían con una gracia que lo hipnotizaba. Isabel levantó la vista y lo encontró mirándola. Por un momento, sus ojos se encontraron y sostuvieron. Ninguno de los dos dijo nada, pero algo pasó entre ellos en ese silencio. Un reconocimiento, una posibilidad, un futuro que ninguno de los dos se había atrevido a imaginar. Isabel fue la primera en apartar la mirada, sintiendo que sus mejillas se enrojecían de una manera que no había experimentado en años. Se concentró intensamente en su costura, sus manos temblando ligeramente. Roberto se aclaró la garganta y murmuró algo sobre revisar los animales antes de alejarse rápidamente. Pero el momento había ocurrido, y ambos lo sabían. Algo había cambiado entre ellos, algo sutil pero innegable. La comodidad de su arreglo laboral estaba comenzando a transformarse en algo más complejo y aterrador. Aquella noche, ninguno de los dos pudo dormir bien. Isabel yacía despierta en su cama, escuchando la respiración suave de Lucía a su lado, y se preguntaba si era posible sentir algo por alguien tan pronto después de conocerlo. Se sentía culpable, como si fuera una traición a la memoria de su esposo, pero también se sentía viva de una manera que había olvidado que era posible. Roberto, en su propia cama en la casa grande, miraba el techo y se hacía preguntas similares. Había amado profundamente a su esposa y su muerte lo había destrozado. Había jurado que nunca amaría a otra mujer de la misma manera, pero Isabel estaba desafiando ese juramento sin siquiera intentarlo. Su presencia en su vida se sentía como agua fresca después de años de sequía. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. La dinámica entre Isabel y Roberto evolucionó gradualmente. Las conversaciones, que comenzaban como intercambios prácticos sobre el trabajo, se alargaban, derivando hacia temas más personales.
Roberto le contó sobre su infancia, sobre cómo había trabajado junto a su padre desde que tenía edad suficiente para sostener una herramienta. Isabel compartió memorias de su vida antes de la muerte de su esposo, cuando habían sido pobres pero felices, cuando el futuro parecía lleno de posibilidades en lugar de obstáculos. Se descubrieron buscando excusas para estar cerca el uno del otro. Roberto encontraba razones para entrar a la casa grande durante el día cuando sabía que Isabel estaría allí. Isabel comenzó a quedarse un poco más tarde en las noches, asegurándose de que todo estuviera perfecto antes de regresar a su pequeña casa. Los niños notaron el cambio antes que los adultos estuvieran dispuestos a admitirlo. Miguel, con esa percepción que tienen los niños de 7 años, comenzó a referirse a Roberto como Don Roberto, con un tono de afecto que iba más allá del respeto. Lucía empezó a trepar al regazo de Roberto en las noches cuando él se sentaba en el porche, contándole sus aventuras del día con la confianza de una niña que ha encontrado una figura paterna. Roberto respondió a este afecto con una ternura que sorprendió a todos, incluido él mismo. Nunca había sido padre, nunca había experimentado ese amor incondicional que los niños ofrecen tan libremente. Y ahora, con Miguel enseñándole los insectos que había encontrado y Lucía pidiéndole que la cargara en sus hombros, descubrió que había un espacio en su corazón que no sabía que existía, un espacio que estos niños estaban llenando rápidamente. Fue en una noche particularmente hermosa, cuando la luna llena iluminaba la hacienda con una luz plateada, casi mágica, que finalmente sucedió. Isabel había puesto a los niños a dormir y estaba regresando a su casa cuando vio a Roberto sentado en el porche de la casa grande, mirando el cielo. Algo en su postura, una soledad que reconocía demasiado bien, la hizo detenerse. «¿Está bien, don Roberto?» Él se volvió al escuchar su voz, y en la luz de la luna, Isabel pudo ver algo en su rostro que nunca había visto antes: vulnerabilidad, necesidad, anhelo. Pensaba en lo diferente que se siente esta casa ahora, en lo vacía que solía estar y lo llena que se siente ahora. Pensaba en cómo una persona puede vivir durante años sin darse cuenta de lo solo que está hasta que alguien aparece y le muestra lo que es no estar solo. Isabel sintió que su corazón comenzaba a latir más rápido. Sabía que estaban llegando a un momento decisivo, un punto sin retorno. Podía alejarse ahora, mantener la distancia profesional que había tratado de preservar. O podía dar un paso adelante hacia algo desconocido y aterrador y maravilloso. Subió los escalones del porche lentamente, cada paso una decisión consciente. Se sentó en la silla junto a Roberto, manteniendo una distancia respetuosa, pero lo suficientemente cerca como para que él supiera que había elegido quedarse. Yo también pensaba en eso, en cómo los últimos 3 años fueron solo sobrevivir, solo llegar al siguiente día, sin pensar en el futuro. Y ahora, por primera vez desde que mi esposo murió, puedo imaginar un mañana que no está lleno de miedo. Roberto giró su cuerpo hacia ella, y sus rodillas casi se tocaron. La proximidad era electrizante, cargada con todo lo que no habían dicho durante meses. «Isabel, necesito ser honesto contigo. Cuando te vi ese día frente a tu cabaña, pensé que estaba haciendo una buena obra. Pensé que estaba ayudando a alguien que lo necesitaba. No esperaba que cambiaras todo. No esperaba que cada mañana me despertara pensando en verte. No esperaba que tu risa se convirtiera en mi sonido favorito. No esperaba sentir lo que estoy sintiendo». Las palabras flotaron entre ellos en el aire nocturno, honestas y directas como todo lo que Roberto hacía. Isabel sintió lágrimas picando en sus ojos, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio, de liberación, de saber que no estaba sola en lo que sentía. «Yo también siento algo que me asusta porque no esperaba volver a sentirlo nunca.
Amé a mi esposo con todo mi corazón, y cuando murió, pensé que esa parte de mí había muerto con él. Pero usted, Roberto, ha despertado algo que creía enterrado. Me hace sentir como una mujer nuevamente, no solo como una madre o una sobreviviente. Me hace sentir vista. Roberto extendió su mano, y después de un momento de vacilación, Isabel puso la suya en la de él. Sus dedos se entrelazaron naturalmente, como si siempre hubieran estado destinados a encajar de esa manera. El contacto era simple pero profundo, una conexión física que confirmaba todo lo que habían estado sintiendo. No quiero apresurarte. No quiero que sientas que tienes que corresponder mis sentimientos porque trabajo para mí o porque dependes de mí. Si todo lo que puedes ofrecerme es amistad, lo aceptaré y nunca pediré más. Isabel apretó su mano, una sonrisa triste pero genuina tocando sus labios. No es obligación lo que siento, Roberto, es elección. Y sí, tengo miedo. Tengo miedo de amar de nuevo y perder de nuevo. Tengo miedo de lo que la gente dirá, una viuda pobre con un hacendado. Tengo miedo de no ser suficiente para usted, de que un día se despierte y se dé cuenta de que cometió un error. Pero a pesar de todo ese miedo, cuando estoy contigo, siento esperanza. Y la esperanza es algo que no he sentido en mucho tiempo. Se quedaron sentados así durante horas, hablando bajo la luz de la luna, compartiendo historias y sueños y miedos. Hablaron sobre sus respectivos esposos fallecidos, honrando esas memorias, mientras también reconocían que tenían derecho a buscar felicidad nuevamente. Hablaron sobre Miguel y Lucía, sobre cómo cualquier relación entre ellos afectaría a los niños. Hablaron sobre el futuro, no con certezas, sino con posibilidades. Cuando finalmente Isabel regresó a su casa en las primeras horas de la madrugada, algo fundamental había cambiado entre ellos. No habían besado, no habían hecho promesas grandiosas, pero habían establecido una base de honestidad y comunicación que sería el cimiento de todo lo que vendría después. Los meses siguientes fueron un período de cortejo lento y deliberado. Roberto era respetuoso casi hasta la exageración, consciente del desequilibrio de poder en su situación. Nunca entraba a la pequeña casa de Isabel sin invitación. Nunca esperaba que ella actuara como algo más que su empleada durante el día. Pero en las noches, cuando el trabajo estaba terminado y los niños dormían, se sentaban juntos y construían lentamente algo hermoso. Le traía flores silvestres que encontraba durante sus recorridos por la hacienda. Ella le cocinaba sus platos favoritos, aprendiendo sus gustos y preferencias con la atención de alguien que realmente se preocupa. Caminaban por la propiedad juntos, él señalando mejoras que quería hacer, ella sugiriendo ideas que él invariablemente encontraba brillantes. Los trabajadores de la hacienda notaron el cambio. Al principio había habido algunos chismes, algunos comentarios sobre el patrón y la viuda pobre, pero era difícil mantener ese cinismo cuando veían lo obvio que era el respeto mutuo entre Roberto e Isabel. No era un hombre poderoso aprovechándose de una mujer vulnerable. Era dos personas solitarias encontrando consuelo y alegría el uno en el otro. Miguel y Lucía florecían bajo esta nueva dinámica familiar. Miguel, que había sido tan serio y preocupado, comenzó a comportarse como el niño que debería haber sido todo el tiempo. Jugaba con los otros niños del área, exploraba la hacienda con la confianza de alguien que sabía que pertenecía allí. Lucía se volvió más expresiva, su personalidad brillante, emergiendo ahora que ya no estaba limitada por el hambre constante y la inseguridad. Un día, casi un año después de que Isabel llegara a la hacienda, Roberto le pidió que se casara con él. No fue una propuesta elaborada o dramática. Estaban en la cocina, ella cocinando la cena mientras él picaba verduras, una rutina doméstica que se había vuelto natural para ambos. Simplemente dejó el cuchillo, se volvió hacia ella y dijo las palabras que habían estado construyendo durante meses. Isabel, ¿te casarías conmigo?
no porque me debas algo, no porque pienses que tienes que hacerlo, sino porque me amas como yo te amo a ti, porque quiero despertar cada mañana sabiendo que eres mi esposa, porque quiero que Miguel y Lucía sean mis hijos, no en papel sino en el corazón, porque esta casa grande finalmente se sentiría como un hogar si tú estuvieras en ella conmigo. Isabel dejó la cuchara de madera que había estado usando y se volvió para mirarlo. Había lágrimas en sus ojos, pero estaba sonriendo, esa sonrisa radiante que Roberto había llegado a amar más que cualquier cosa en el mundo. Sí, sí, me casaré contigo, porque te amo de una manera que nunca pensé que sería posible amar de nuevo. Porque has sido más que bueno conmigo y con mis hijos, porque cuando imagino el futuro, no puedo imaginarlo sin ti. Se casaron en una ceremonia simple en la pequeña iglesia del pueblo más cercano. No había muchos invitados, solo los trabajadores de la hacienda y algunas personas del pueblo que conocían a Roberto desde hace años. Isabel usó un vestido simple de color crema que Roberto había mandado a hacer para ella, y llevaba flores silvestres en el cabello. Miguel caminó orgullosamente a su lado, cumpliendo el papel del hombre de la familia. Lucía esparcía pétalos delante de ellos, su risa llenando la iglesia de alegría. Cuando Roberto e Isabel intercambiaron votos, no eran solo palabras rituales. Eran promesas forjadas en el fuego de la adversidad, templadas por el respeto mutuo y el amor genuino. Prometieron amarse en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, palabras que tenían un significado especial para dos personas que habían conocido ambos extremos. La vida después del matrimonio se asentó en un ritmo confortable. Isabel se mudó a la casa grande, y la pequeña casa se convirtió en el hogar de uno de los trabajadores de la hacienda. Miguel y Lucía tenían sus propias habitaciones en la casa grande, espacios que llenaron con los tesoros de la infancia. Piedras interesantes, plumas de pájaros, dibujos pegados en las paredes. Roberto demostró ser un padre tan dedicado como Isabel había esperado. Enseñó a Miguel sobre la tierra, sobre cómo cuidar los animales, sobre el valor del trabajo duro y la integridad. Con Lucía era más suave, cargándola en sus hombros cuando se cansaba, contándole historias elaboradas que la hacían reír hasta que le dolía el estómago. Pasaron 3 años de felicidad que Isabel a menudo tenía que pellizcar su brazo para creer que eran reales. La hacienda prosperó bajo su administración conjunta. Roberto manejaba las operaciones externas, mientras Isabel administraba la casa y supervisaba la parte agrícola más pequeña. Eran un equipo perfecto, cada uno complementando las fortalezas del otro. Hubo momentos difíciles, por supuesto. Una sequía particularmente severa probó su resiliencia. Hubo una enfermedad que mató a parte del ganado. Hubo desacuerdos y argumentos, como en cualquier matrimonio. Pero enfrentaron cada desafío juntos, su amor fortaleciéndose con cada obstáculo superado. Isabel quedó embarazada en el 2.º año de matrimonio. El embarazo fue difícil para una mujer de su edad, lleno de náuseas matutinas y fatiga constante. Pero Roberto estaba a su lado en cada paso, sosteniéndole el cabello cuando vomitaba, masajeando sus pies hinchados, leyéndole en las noches cuando no podía dormir. Cuando nació su hija, una bebé hermosa con los ojos de Roberto y el cabello de Isabel, fue como si el círculo de su familia finalmente se hubiera cerrado. La llamaron Ana y Miguel y Lucía la adoraban con la fiereza de hermanos mayores que finalmente tienen a alguien más pequeño a quien proteger. Roberto sostuvo a su hija en sus brazos aquella primera noche, lágrimas corriendo por su rostro curtido, y le dijo a Isabel que nunca había imaginado que podría ser tan feliz, que había pensado que su vida estaba completa antes, pero ahora se daba cuenta de que solo había estado esperando que ella y sus hijos llegaran para hacerla verdaderamente completa. Pero la felicidad, Isabel sabía incluso entonces, era frágil.
La vida tenía una forma de equilibrar la alegría con el dolor, de tomar tan rápido como daba. Y aunque no podía saber lo que el futuro traería, algo en lo profundo de su corazón susurraba que este período de paz no duraría para siempre. El 4º año de matrimonio trajo consigo una prosperidad que Roberto apenas podía creer. Las lluvias habían regresado al Sertão después de años de sequía, transformando la tierra árida en campos verdes y fértiles. El ganado se multiplicó, los cultivos florecieron y la hacienda se convirtió en una de las más prósperas de la región. Roberto expandió las operaciones, comprando tierras adyacentes y aumentando el número de trabajadores. Isabel administraba todo esto con una eficiencia que sorprendía incluso a Roberto. Había aprendido a leer y escribir durante su tiempo en la hacienda, y ahora llevaba los libros de contabilidad con una precisión meticulosa. Conocía el nombre de cada trabajador, las necesidades de cada familia que vivía en sus tierras. Había transformado la casa grande en un verdadero hogar, lleno de amor y risa y el aroma constante de comida deliciosa. Miguel, ahora con 11 años, se había convertido en una versión joven de Roberto. Pasaba sus días aprendiendo el negocio de la hacienda, montando a caballo por los campos, ayudando con las tareas que requerían manos más jóvenes y ágiles. Tenía esa seriedad que nunca había perdido completamente de sus años difíciles, pero ahora estaba equilibrada con la confianza de un niño que sabe que es amado y valorado. Lucía, de 9 años, era el opuesto completo de su hermano. Era toda energía y alegría, corriendo por la hacienda como un torbellino de risas y travesuras. Había desarrollado un amor particular por los animales, y Roberto a menudo la encontraba en los establos, hablándoles a los caballos como si pudieran entender cada palabra. Decía que cuando creciera quería ser veterinaria, una ambición que Roberto alentaba comprándole libros sobre animales siempre que podía. La pequeña Ana, ahora de 2 años, era la luz de los ojos de todos. Tenía la personalidad fuerte de su madre y la terquedad de su padre, una combinación que prometía que nunca sería una niña fácil de criar, pero era imposible no amarla, con sus rizos oscuros que siempre estaban despeinados y su risa que sonaba como campanillas al viento. En las noches, después de que los niños estaban dormidos, Roberto e Isabel se sentaban en el porche de la casa grande, tomados de la mano, mirando las estrellas como lo habían hecho aquella primera noche, cuando finalmente admitieron sus sentimientos. A veces hablaban de todo y nada. Otras veces simplemente se sentaban en silencio, disfrutando de la presencia del otro. Fue en una de esas noches tranquilas que Roberto mencionó algo que había estado en su mente. He estado pensando en construir una escuela aquí en la hacienda, para nuestros hijos y para los hijos de los trabajadores. Contratar un maestro que venga y les enseñe a leer y escribir, matemáticas, todo lo que necesitan saber para tener mejores oportunidades en la vida. Isabel se volvió hacia él, sus ojos brillando con orgullo y amor. Esta era una de las cosas que más amaba de Roberto, su generosidad, su deseo de mejorar no solo su propia vida, sino la de todos los que dependían de él. Es una idea maravillosa. Los niños merecen educación, merecen la oportunidad de ser más de lo que sus padres pudieron ser. Como tú lo hiciste, aprendiste a leer y escribir cuando muchas personas de tu edad habrían dicho que era demasiado tarde. Eres prueba de que nunca es demasiado tarde para aprender, para crecer, para convertirse en más. Isabel apretó su mano, conmovida por sus palabras. Roberto siempre sabía exactamente qué decir para hacerla sentir valorada, para recordarle cuánto había cambiado desde aquellos días terribles en la cabaña destartalada. Hagámoslo entonces, construyamos esa escuela. Démosles a estos niños algo que nosotros nunca tuvimos, la certeza de que el conocimiento puede cambiar sus vidas. La construcción de la escuela comenzó al mes siguiente.
Roberto supervisó personalmente el proyecto, asegurándose de que el edificio fuera sólido y espacioso, con ventanas grandes que dejaran entrar mucha luz natural. Isabel se encargó del interior, consiguiendo pupitres, pizarras, libros y todos los materiales que un maestro necesitaría. Encontraron a un maestro en el pueblo, un hombre mayor llamado señor Martínez, que había enseñado durante décadas antes de retirarse. Estaba encantado de volver a enseñar, especialmente en un lugar donde su trabajo sería tan valorado. Se mudó a una de las casas de trabajadores y rápidamente se convirtió en una figura amada en la hacienda. La escuela abrió sus puertas en un día soleado de primavera. Había casi 20 niños presentes, desde Miguel hasta niños pequeños de 5 años que apenas podían quedarse quietos en sus asientos. Isabel preparó un almuerzo especial para todos, y Roberto dio un discurso sobre la importancia de la educación que dejó a más de un padre con lágrimas en los ojos. Miguel prosperó en la escuela, demostrando ser un estudiante natural con particular talento para las matemáticas. Lucía era más artística, llenando cuadernos enteros con dibujos de los animales de la hacienda. El señor Martínez le dijo a Roberto que ambos niños tenían potencial para continuar su educación más allá de lo que él podía enseñarles, tal vez incluso asistir a una escuela secundaria en la ciudad. La vida había alcanzado un equilibrio perfecto, un ritmo que se sentía como si pudiera continuar para siempre. Las mañanas comenzaban con el canto de los gallos, seguidas por el desayuno familiar donde todos compartían sus planes para el día. Los días estaban llenos de trabajo productivo y satisfactorio. Las noches traían cenas alegres y tiempo familiar antes de que el cansancio agradable del trabajo bien hecho los llevara a sus camas. Roberto tenía 47 años ahora, todavía fuerte y saludable, con apenas unas pocas canas más en su cabello oscuro. Isabel, a sus 35, había florecido de maneras que ella misma no habría creído posibles. La mujer demacrada y derrotada que Roberto había encontrado frente a aquella cabaña había sido reemplazada por alguien radiante, confiado, feliz. Pero fue precisamente en ese momento de mayor felicidad cuando las cosas comenzaron a cambiar sutilmente. Roberto empezó a quejarse de dolores de cabeza ocasionales, nada serio al principio, solo molestias que atribuía al trabajo duro bajo el sol. Isabel le preparaba tés de hierbas y le insistía en que descansara más, pero Roberto era un hombre acostumbrado a trabajar desde el amanecer hasta el atardecer, y descansar no era algo que le saliera naturalmente. Hubo un incidente un día cuando Roberto estaba trabajando con Miguel en el campo. Había estado de pie bajo el sol durante horas, supervisando la construcción de una nueva cerca, cuando de repente se tambaleó. Miguel, que estaba a su lado, lo agarró del brazo alarmado. «Papá, ¿estás bien?» La palabra papá todavía llenaba el corazón de Roberto de calidez cada vez que la escuchaba. Miguel había comenzado a llamarlo así, naturalmente, sin que nadie se lo pidiera, y Roberto había adoptado formalmente a ambos niños poco después de casarse con Isabel. «Estoy bien, hijo, solo un poco mareado del calor. Necesito beber más agua», pero no era solo el calor, y ambos lo sabían. Miguel insistió en que regresaran a la casa, y Roberto no tuvo la energía para discutir. Cuando Isabel lo vio llegar pálido y sudoroso, sostenido por Miguel, su corazón dio un vuelco de miedo. «Roberto, esto no es normal. Necesitas ver a un médico». «Es solo cansancio, Isabel. He estado trabajando mucho últimamente. Me tomaré unos días de descanso y estaré bien». Pero los días de descanso no ayudaron. Los dolores de cabeza se hicieron más frecuentes y más intensos. Roberto comenzó a tener episodios de mareo que lo dejaban desorientado durante minutos que se sentían como horas. Isabel observaba todo esto con un terror creciente, reconociendo los signos de que algo estaba seriamente mal. Finalmente, después de que Roberto colapsara completamente mientras alimentaba a los caballos, Isabel no aceptó más excusas.
Organizó que uno de los trabajadores llevara la hacienda mientras ella, Roberto y Miguel viajaban a la ciudad más grande, a 3 horas de distancia, donde había un hospital con médicos de verdad. El viaje fue una tortura. Roberto insistía en que todo esto era exagerado, que se sentiría tonto cuando el médico le dijera que solo necesitaba descansar más. Pero Isabel podía ver el miedo en sus ojos, un miedo que coincidía con el suyo propio. Había perdido a un esposo antes. La posibilidad de perder a otro era demasiado horrible para contemplar. El médico en el hospital era un hombre de mediana edad con una expresión seria que no inspiraba mucha confianza. Examinó a Roberto meticulosamente, haciendo preguntas sobre sus síntomas, su historial médico, su estilo de vida. Luego pidió realizar algunas pruebas, procedimientos que sonaban complicados y aterradores. Isabel y Miguel esperaron durante horas en una sala fría del hospital, mientras Roberto era llevado de un lugar a otro para diversas pruebas. Miguel intentaba ser fuerte por su madre, pero Isabel podía ver cómo sus manos temblaban cuando las mantenía juntas en su regazo. Era demasiado joven para cargar con este tipo de preocupación, pero la vida raramente consideraba lo que era justo. Cuando finalmente les permitieron volver a ver a Roberto, él estaba acostado en una cama de hospital, conectado a varios tubos y máquinas que pitaban suavemente. Se veía pequeño de una manera que Roberto nunca había parecido antes, vulnerable de una forma que le rompió el corazón a Isabel. El médico los llamó a su oficina antes de que pudieran hablar mucho con Roberto. Su expresión era grave, y Isabel supo antes de que dijera una palabra que las noticias no serían buenas. Señora Silva, Miguel, me temo que tengo noticias difíciles. Los resultados de las pruebas muestran que el señor Silva tiene un tumor cerebral. Es grande y está ubicado en una posición que hace que la cirugía sea extremadamente riesgosa. Incluso con tratamiento, el pronóstico no es bueno. Las palabras golpearon a Isabel como un puñetazo físico. Sintió que la habitación giraba a su alrededor, que el suelo se abría bajo sus pies. Miguel hizo un sonido ahogado a su lado, y ella automáticamente lo atrajo hacia ella, sosteniéndolo fuerte mientras ambos trataban de procesar lo que acababan de escuchar. ¿Cuánto tiempo? La voz de Isabel era apenas un susurro. El médico suspiró, sus ojos mostrando compasión genuina. Es difícil decirlo con certeza. Con tratamiento, tal vez 1 año, posiblemente menos. Sin tratamiento, probablemente unos meses. Lo siento mucho. Isabel sintió que algo se rompía dentro de ella, algo fundamental y esencial. Había sobrevivido a tanto, había encontrado la felicidad después de años de sufrimiento, había construido una vida hermosa con un hombre que amaba con todo su corazón. Y ahora la vida estaba a punto de arrebatárselo, dejándola sola otra vez. Pero no podía derrumbarse, no ahora. Miguel la necesitaba, Lucía y Ana en casa la necesitaban, y más que nadie, Roberto la necesitaba. Necesitaba que fuera fuerte, que estuviera a su lado, que luchara con él hasta el final. Se puso de pie con piernas temblorosas, su voz más firme de lo que se sentía. ¿Qué opciones de tratamiento tiene? ¿Qué podemos hacer? El médico explicó las opciones. Cirugía que probablemente no funcionaría y podría dejarlo paralizado o peor. Radiación que podría comprar un poco de tiempo, pero con efectos secundarios terribles. Medicamentos para controlar los síntomas, pero no curar la enfermedad. Ninguna de las opciones sonaba como una verdadera esperanza, solo diferentes formas de retrasar lo inevitable. Cuando finalmente regresaron a la habitación de Roberto, él los miró y supo de inmediato que las noticias eran malas. Isabel intentó sonreír, intentó ser fuerte, pero las lágrimas comenzaron a caer antes de que pudiera detenerlas. Se acercó a su cama y tomó su mano, sosteniéndola contra su mejilla. «Roberto, yo...» El médico dijo, «Lo sé, mi amor.
Escuché parte de la conversación. Están hablando de un tumor, ¿verdad? Isabel asintió, incapaz de hablar. Roberto levantó su mano libre y le secó las lágrimas de las mejillas con una ternura que solo hizo que ella llorara más. No llores todavía. Todavía estoy aquí. Todavía tenemos tiempo. Y voy a usar cada segundo de ese tiempo para amarte, para amar a nuestros hijos, para vivir lo más plenamente que pueda. Miguel, que había estado de pie al pie de la cama, finalmente se derrumbó. Se lanzó hacia adelante, abrazando a Roberto con una desesperación que era desgarradora de presenciar. No puedes dejarnos, papá. No puedes. Te necesitamos. Roberto abrazó a su hijo adoptivo, su propia voz quebrada por la emoción. Lo sé, hijo, y voy a luchar. Voy a luchar con todo lo que tengo. Pero necesito que seas fuerte. Necesito que cuides de tu madre y tus hermanas si yo no puedo. ¿Puedes prometerme eso? Miguel asintió contra el pecho de Roberto, sus hombros sacudiéndose con sollozos silenciosos. Isabel se unió al abrazo, los tres aferrados el uno al otro como si pudieran detener el tiempo, como si pudieran mantener a raya la muerte con la fuerza de su amor. Regresaron a la hacienda al día siguiente con una carga pesada en sus corazones. Roberto insistió en caminar por su propio pie desde la carreta hasta la casa, negándose a mostrar debilidad frente a los trabajadores que se habían reunido preocupados. Isabel caminaba a su lado, lista para sostenerlo si tropezaba, pero también respetando su necesidad de mantener su dignidad. Lucía corrió hacia ellos cuando los vio llegar, seguida de cerca por una de las trabajadoras que había estado cuidando a las niñas. Ana, en los brazos de la mujer, extendió sus pequeños brazos hacia Roberto con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. «Papá, papá, te extrañé mucho». Roberto tomó a su hija pequeña en sus brazos, presionando un beso en su frente mientras parpadeaba rápidamente para contener las lágrimas. ¿Cómo le dices a una niña de 2 años que su padre está muriendo? ¿Cómo le explicas que los abrazos que está dando ahora son limitados, contados, preciosos de maneras que ella es demasiado joven para entender? Lucía se dio cuenta de inmediato de que algo andaba mal. Era una niña perceptiva. Siempre había sido capaz de leer las emociones de las personas como si estuvieran escritas en sus rostros. Se acercó a Isabel y tomó su mano. «Mamá, ¿qué dijo el médico? ¿Papá está enfermo?» Isabel se arrodilló para quedar al nivel de su hija, eligiendo sus palabras con cuidado. No quería mentir, pero tampoco quería asustar a Lucía más de lo necesario. «Sí, cariño, papá está enfermo. Los médicos van a hacer todo lo que puedan para ayudarlo, y nosotros vamos a estar aquí con él en cada paso del camino. Vamos a aprovechar cada momento juntos como familia». Lucía asintió solemnemente, procesando la información con una madurez que superaba sus 9 años. Luego se acercó a Roberto y lo abrazó por la cintura, sosteniéndolo con una fuerza sorprendente para alguien tan pequeña. «Te vamos a cuidar, papá. Te vas a poner mejor porque te amamos mucho». Roberto se inclinó para besar la parte superior de su cabeza, incapaz de encontrar palabras que no salieran rotas por la emoción. Las semanas siguientes establecieron un nuevo ritmo en la hacienda. Roberto comenzó el tratamiento de radiación, lo que significaba viajes regulares a la ciudad que lo dejaban exhausto y enfermo. Isabel contrataba a alguien para que condujera y siempre iba con él, sosteniéndole la mano durante los procedimientos, limpiándole la frente cuando vomitaba después, susurrándole palabras de aliento cuando el dolor era demasiado. Miguel asumió más responsabilidades en la hacienda, trabajando con los capataces para asegurar que todo siguiera funcionando sin problemas. Era extraordinario ver cómo este niño de 11 años se transformaba en un joven capaz y responsable, tomando decisiones difíciles y ganándose el respeto de hombres que le doblaban la edad. Pero Isabel veía el precio que esto cobraba en él, las ojeras bajo sus ojos,
la forma en que sus hombros se encorvaban bajo el peso de preocupaciones que ningún niño debería cargar. Lucía se convirtió en la cuidadora emocional de la familia. Era ella quien insistía en que todos se sentaran juntos a cenar cada noche, sin importar cuán cansados estuvieran. Era ella quien organizaba pequeños espectáculos para entretener a Roberto cuando el dolor era muy fuerte para que pudiera levantarse de la cama. Era ella quien mantenía a Ana distraída y feliz, protegiéndola de la tristeza que llenaba cada rincón de la casa. Roberto tenía días buenos y días malos. En los días buenos, insistía en salir a los campos, en trabajar aunque fuera solo por unas horas, en recordarse a sí mismo que todavía estaba vivo, que todavía tenía propósito. En los días malos, permanecía en cama, el dolor de cabeza tan intenso que no podía soportar la luz o el sonido, y todo lo que Isabel podía hacer era sentarse a su lado en la oscuridad, sosteniéndole la mano y dejándole saber que no estaba solo. Fue en uno de esos días buenos, aproximadamente 3 meses después del diagnóstico, que Roberto reunió a toda la familia en el porche. Era un atardecer hermoso, el cielo pintado con tonos de naranja, rosa y púrpura que parecían demasiado hermosos para un momento tan triste. Necesito hablar con todos ustedes sobre algo importante. No quiero que sea triste, pero necesito decir estas cosas mientras todavía puedo decirlas claramente. Isabel sintió que su garganta se cerraba, pero asintió, atrayendo a Ana más cerca mientras Miguel y Lucía se sentaban a los pies de Roberto. Primero, quiero que sepan que estos últimos años con ustedes han sido los más felices de mi vida. Isabel, cuando te conocí, pensé que estaba completo. Pensé que mi vida era lo que debía ser. Pero tú me mostraste que había algo más, algo mejor. Me diste amor cuando pensé que nunca amaría de nuevo. Me diste una familia cuando pensé que moriría solo. Me diste propósito más allá del trabajo y el dinero. Me diste todo. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Isabel, pero no intentó detenerlas. Estas eran palabras que necesitaban ser dichas, memorias que necesitaban ser preservadas. Miguel, Lucía, ustedes dos me dieron el regalo más grande que un hombre puede recibir. Me hicieron padre. Me enseñaron que el amor no se trata de sangre, se trata de elección. Todos los días elegí amarlos, y todos los días ustedes eligieron amarme de vuelta. Son mis hijos en todos los sentidos que importan. Los amo como si los hubiera visto nacer. Miguel tenía lágrimas corriendo por su rostro, pero mantenía su barbilla en alto, tratando de ser el hombre que Roberto le había enseñado a ser. Lucía se había acurrucado contra el costado de Roberto, sus pequeños hombros sacudiéndose con sollozos silenciosos. Y mi pequeña Ana, mi bebé, eres tan joven que probablemente no recordarás mucho de mí cuando seas mayor. Pero quiero que sepas que cada momento contigo ha sido puro gozo. Cada sonrisa, cada abrazo, cada vez que dijiste papá, fue un regalo que atesoré. Ana, sin entender realmente lo que estaba sucediendo, pero sintiendo la tristeza en el aire, se bajó del regazo de Isabel y trepó al de Roberto, envolviéndole sus pequeños brazos alrededor del cuello. Te amo, papá. No estés triste. Roberto la sostuvo cerca, respirando el aroma a champú infantil y sol de su cabello, memorizando este momento porque sabía que los momentos como este eran limitados ahora. No estoy triste, mi amor. Estoy agradecido. Hay hombres que viven 100 años y nunca conocen el tipo de amor que he conocido en estos últimos años. Soy un hombre afortunado. Después de que los niños finalmente se fueran a la cama, exhaustos emocionalmente, Isabel y Roberto se quedaron solos en el porche. La noche había caído completamente ahora, y las estrellas brillaban con una claridad que parecía casi sobrenatural. Isabel, necesito pedirte algo. Después de que me haya ido, quiero que sigas viviendo. Quiero que encuentres felicidad de nuevo. Eres joven todavía.
Tienes tanto por delante. No quiero que pases el resto de tu vida de luto. Isabel sacudió la cabeza violentamente, su voz feroz cuando habló. No hables así. No voy a pensar en un futuro sin ti. Todavía estás aquí. Todavía estamos luchando. Lo sé, mi amor, pero necesito decir estas cosas. Necesito que sepas que tienes mi bendición para seguir adelante cuando llegue el momento. Esta hacienda es tuya. Todo lo que he construido es tuyo y de los niños. He hablado con el abogado y todo está arreglado legalmente. Nunca tendrás que preocuparte por el dinero o un lugar donde vivir. Pero más que eso, necesito que sepas que mereces ser feliz. Mereces amor. Y si encuentras a alguien que pueda darte eso después de que me haya ido, no sientas culpa. Estaré feliz sabiendo que no estás sola. Isabel se derrumbó entonces. Todos los meses de ser fuerte, de mantener la compostura por los niños, finalmente se desmoronaron. Lloró con grandes sollozos que sacudían todo su cuerpo, llorando por la injusticia de todo, por el hombre que estaba perdiendo, por los años que no tendrían juntos, por los nietos que Roberto nunca conocería. Roberto la sostuvo, dejando que llorara, sus propias lágrimas mezclándose con las de ella. No había palabras que pudieran hacer esto mejor, no había consuelo que pudiera aliviar este dolor. Solo había este momento, este abrazo, este amor que los sostenía juntos mientras el mundo se desmoronaba a su alrededor. Los meses siguientes fueron un estudio de contrastes. Había momentos de alegría inesperada, cuando Roberto se sentía lo suficientemente bien como para jugar con los niños o caminar con Isabel por la hacienda. Había tardes tranquilas donde la familia se reunía para leer juntos, o noches donde cantaban canciones viejas que Roberto recordaba de su infancia. Pero también había momentos de dolor insoportable, cuando los medicamentos ya no eran suficientes y Roberto gritaba de agonía. Había días donde no reconocía a nadie, donde el tumor afectaba su mente de maneras que eran aterradores de presenciar. Había noches donde Isabel se quedaba despierta, aterrorizada de quedarse dormida y despertar para encontrar que él se había ido. El señor Martínez, el maestro de la escuela, resultó ser un apoyo inesperado durante este tiempo. Venía a la casa regularmente, no como maestro sino como amigo, trayendo libros para leerle a Roberto cuando éste no podía leer por sí mismo, compartiendo historias de su propia vida que distraían de la realidad presente. Los trabajadores de la hacienda también mostraron su lealtad, asumiendo responsabilidades adicionales sin quejarse, organizando un horario, para que siempre hubiera alguien disponible para ayudar con lo que fuera necesario. Roberto vivió 8 meses después del diagnóstico, 2 meses más de lo que el médico había predicho. Cada día extra fue un regalo, aunque también fue una prueba. Hacia el final ya no podía levantarse de la cama. Su cuerpo, una vez tan fuerte y capaz, se había convertido en algo frágil que apenas reconocía como suyo. Fue en una mañana temprana, cuando el sol apenas comenzaba a iluminar el horizonte, que Roberto abrió los ojos y encontró a Isabel dormida en la silla junto a su cama. Había pasado tantas noches allí, negándose a dejarlo solo, que era más su lugar que la cama que compartían. Isabel. Mi amor, despierta. Su voz era débil, apenas un susurro, pero ella lo escuchó inmediatamente. Sus ojos se abrieron y estaba completamente alerta en un instante, inclinándose hacia él. Estoy aquí, Roberto. ¿Necesitas algo? ¿Agua? ¿Tus medicamentos? No, solo necesito mirarte. Necesito memorizar tu rostro una vez más. Isabel sintió que su corazón se partía. Sabía lo que esto significaba. Había visto suficiente muerte en su vida para reconocer cuando alguien se estaba despidiendo. No, Roberto, no todavía. Por favor, no todavía. Es hora, mi amor. Puedo sentirlo. Y está bien. He tenido más de lo que merecía. He sido amado de maneras que la mayoría de los hombres solo sueñan. He sido feliz. Tan feliz.
Las lágrimas de Isabel caían sobre las manos entrelazadas de ambos mientras se aferraba a él como si pudiera mantenerlo anclado al mundo solo con la fuerza de su amor. ¿Cómo voy a hacer esto sin ti? ¿Cómo voy a despertar cada mañana sabiendo que no estás aquí? De la misma manera que lo hiciste antes de conocerme, un día a la vez, un paso a la vez. Y cuando sea difícil, cuando sientas que no puedes continuar, mira a nuestros hijos. Ellos son mi legado. Ellos son la prueba de que estuve aquí, de que amé y fui amado. Cuídalos por mí. Lo haré, lo prometo. Pero Roberto, no estoy lista para dejarte ir. Nadie está nunca realmente listo, mi amor. Pero la vida no espera a que estemos listos. Solo sucede. Y tenemos que encontrar el coraje para seguir adelante de todos modos. Roberto cerró sus ojos por un momento, como si estuviera reuniendo fuerzas para lo que necesitaba decir a continuación. Llama a los niños. Quiero verlos una vez más. Quiero decir adiós apropiadamente. Isabel no quería hacerlo. No quería admitir que esto estaba sucediendo realmente, pero sabía que Roberto tenía razón. Los niños necesitaban esta despedida tanto como él la necesitaba. Se levantó con piernas temblorosas y fue a despertar a sus hijos. Miguel llegó primero, sus ojos hinchados de haber llorado en privado durante las últimas semanas. Se había convertido en un joven de 12 años que había visto demasiado dolor, pero que también había aprendido el significado verdadero del amor y el sacrificio. Se acercó a la cama de Roberto con pasos lentos, como si cada paso lo acercara a una realidad que no quería enfrentar. Papá. La palabra salió rota, apenas audible. Roberto extendió su mano y Miguel la tomó con ambas suyas, sosteniéndola como si fuera lo más preciado del mundo. Miguel, mi hijo, has sido tan fuerte durante todo esto, tan valiente, pero ahora necesito que seas más fuerte aún. Tu madre va a necesitarte. Tus hermanas van a necesitarte. La hacienda va a necesitarte. Sé que es mucho para pedirle a un muchacho de tu edad, pero te he visto crecer y sé de lo que eres capaz. Miguel negó con la cabeza, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. No puedo hacerlo sin ti. No sé cómo ser el hombre de la familia, no sé cómo cuidar de todos. Sí sabes, te he enseñado todo lo que sé. Has estado prestando atención, aprendiendo, creciendo, y no estarás solo. Tu madre es la mujer más fuerte que he conocido. Juntos pueden hacer cualquier cosa. Confía en eso. Confía en ti mismo. Roberto hizo una pausa para respirar, el esfuerzo de hablar claramente visible en su rostro pálido. Y Miguel, hay algo más que necesito que sepas. Nunca dudes, ni por un segundo, que eres mi hijo. No importa que no compartamos sangre. Eres mío en todos los sentidos que importan. Estoy tan orgulloso del hombre en el que te estás convirtiendo. Tan orgulloso. Miguel se inclinó sobre la cama, abrazando a Roberto con cuidado de no lastimarlo, sollozando contra su pecho como lo había hecho cuando era más pequeño. Te amo, papá. Siempre te amaré. Nunca te olvidaré. Yo nunca te olvidaré, hijo. Estaré contigo siempre, en tu corazón, en tus recuerdos, en cada lección que te enseñé. Cuida de ellas por mí. Lucía entró siguiente, llevando a la pequeña Ana de la mano. A sus 9 años, Lucía entendía demasiado bien lo que estaba sucediendo. Había pasado las últimas semanas haciendo dibujos para Roberto, llenando hojas y hojas con imágenes de la familia junta, de la hacienda, de todos los momentos felices que habían compartido. Traía algunos de esos dibujos ahora, sosteniéndolos con manos temblorosas. Papá, hice estos para ti, para que puedas llevarlos contigo y recordar cuánto te amamos. Roberto miró los dibujos, cada uno una obra maestra de amor infantil. Había uno de toda la familia parada frente a la casa grande, todos sonriendo bajo un sol brillante. Había otro de Roberto y Lucía con los caballos, su actividad favorita juntos.
Había uno de la escuela que habían construido, con niños jugando en el patio. Son hermosos, mi princesa, los más hermosos que he visto. Y tienes razón, los llevaré conmigo, los llevaré en mi corazón. Lucía trepó cuidadosamente a la cama, acurrucándose contra el costado de Roberto como lo había hecho 1000 veces antes. Pero esta vez era diferente. Esta vez sabía que sería la última. No quiero que te vayas, papá. No es justo. Apenas tuvimos tiempo juntos. Lo sé, cariño. Yo tampoco quiero irme, pero a veces la vida no nos da elección. Lo único que podemos controlar es cómo usamos el tiempo que tenemos. Y te prometo que cada segundo que pasé contigo fue precioso. Me hiciste tan feliz, mi niña hermosa. Vas a estar mirándome desde el cielo. Vas a verme cuando crezca y me convierta en veterinaria como quiero ser. Y estaré en primera fila, mi amor, observando cada paso que des, celebrando cada éxito, consolándote en cada dificultad. No estarás sola nunca. Tu mamá estará ahí, Miguel estará ahí, y yo estaré ahí en tu corazón. Ana, que había estado parada junto a la cama, sin entender realmente por qué todos estaban tan tristes, finalmente habló con su voz aguda de niña pequeña. «Papá, ¿por qué todos lloran? ¿Estás enfermo otra vez?» Roberto hizo un esfuerzo sobrehumano para sonreír por su hija más pequeña, extendiendo sus brazos para que Isabel la levantara y la colocara en la cama junto a él. «Sí, mi pequeña, estoy muy enfermo, y pronto voy a tener que irme a un lugar donde no hay más dolor, donde puedo descansar. ¿Puedo ir contigo? No quiero que estés solo». La inocencia de la pregunta partió el corazón de todos en la habitación. Roberto besó la frente de Ana, respirando profundamente el aroma de su cabello, memorizando el peso de su pequeño cuerpo contra el suyo. «No, mi amor, tú necesitas quedarte aquí con mamá y Miguel y Lucía. Necesitas crecer y ser feliz y vivir una vida larga y maravillosa. Pero siempre estaré contigo, justo aquí». Tocó el pecho de Ana sobre su corazón. «Cuando extrañes a papá, solo pon tu mano aquí y recuerda cuánto te amo. Y estaré allí». Ana asintió solemnemente, aunque era claro que no entendía completamente. Puso su pequeña mano sobre el pecho de Roberto, sintiendo el latido débil de su corazón. «Te amo, papá. Y yo te amo a ti, mi pequeña Ana, más de lo que las palabras pueden decir». La familia se quedó así durante horas, todos reunidos alrededor de la cama de Roberto, tomados de las manos, compartiendo recuerdos y lágrimas y amor. Isabel les contó historias de cuando conoció a Roberto, de cómo había cambiado sus vidas de maneras que nunca hubieran imaginado. Miguel habló sobre todas las cosas que Roberto le había enseñado. Lucía leyó algunos de sus poemas favoritos. Ana se quedó dormida acurrucada contra Roberto, su respiración suave y tranquila. A medida que el día avanzaba, Roberto comenzó a desvanecerse. Sus momentos de lucidez se hicieron más cortos y menos frecuentes. Su respiración se volvió más trabajosa, cada aliento una lucha. Isabel envió a los niños fuera de la habitación cuando vio que el final se acercaba, queriendo protegerlos de la dura realidad de la muerte. Pero Miguel se negó a irse. «Necesito estar aquí, mamá. Necesito estar con él hasta el final. Por favor». Isabel vio la determinación en los ojos de su hijo y asintió. Miguel era casi un hombre ahora, y este sería parte de su educación, en lo que significa amar y perder y seguir adelante de todos modos. Así que fueron solo los tres al final, Isabel, Roberto y Miguel. Isabel sostenía una mano de Roberto, Miguel la otra. Hablaban en voz baja, compartiendo últimas palabras, últimas promesas, últimos yo te amo. «Isabel, mi hermosa Isabel, gracias. Gracias por darme estos años, gracias por amarme, gracias por hacer que mi vida valiera la pena».
No me agradezcas. Tú me salvaste primero, me diste esperanza cuando no tenía ninguna, me diste amor cuando pensé que nunca amaría de nuevo, me diste una familia y un hogar y una razón para seguir viviendo. Tú me salvaste, Roberto, en todos los sentidos posibles. Saúl se salvamos. ¡Qué regalo! ¡Qué precioso regalo! La respiración de Roberto se volvió más superficial, más espaciada. Sus ojos comenzaron a cerrarse, aunque luchaba por mantenerlos abiertos, por ver a Isabel una vez más. No tengas miedo, estarás bien. Todos estarán bien. Los amo tanto. Y luego, con un último suspiro suave, Roberto Silva cerró sus ojos por última vez. El hombre que había encontrado a una viuda desesperada y a sus hijos hambrientos en una cabaña destartalada, el hombre que les había dado todo sin pedir nada a cambio, el hombre que había transformado sus vidas con su bondad y su amor, se había ido. Isabel sintió el momento exacto en que su espíritu dejó su cuerpo. Sintió la ausencia, el vacío donde había estado su presencia. Inclinó la cabeza sobre sus manos unidas y lloró con un dolor tan profundo que no tenía palabras. Miguel la rodeó con sus brazos, este niño que se había convertido en un joven demasiado rápido, sosteniendo a su madre, mientras ambos lloraban por el hombre que habían amado. El funeral se llevó a cabo 3 días después. Parecía que todo el pueblo vino a presentar sus respetos. La pequeña iglesia estaba llena hasta desbordar, con personas de pie en la parte de atrás y desbordándose hacia el cementerio. Roberto había tocado muchas vidas durante su tiempo en la tierra, y todos querían decir adiós. Isabel se paró junto al ataúd con sus 3 hijos a su lado. Miguel llevaba el único traje que poseía, parado tan recto y fuerte como Roberto le había enseñado. Lucía sostenía la mano de Ana, ambas vestidas de negro, sus rostros manchados de lágrimas. El señor Martínez dio el elogio, hablando sobre la bondad de Roberto, su generosidad, su amor por la familia y la tierra. Habló sobre la escuela que había construido, sobre las vidas que había cambiado, sobre el legado que dejaba atrás. Cuando llegó el momento de bajar el ataúd a la tierra, Isabel sintió que algo dentro de ella se rompía de nuevo. Esta era la finalidad absoluta, el último adiós. Tomó un puñado de tierra y lo dejó caer sobre el ataúd, susurrando palabras que solo Roberto podía escuchar. Hasta que nos volvamos a encontrar, mi amor. Cuidaré de lo que construimos juntos, cuidaré de nuestros hijos, y te llevaré en mi corazón cada día que me quede. Los días después del funeral fueron los más difíciles. La casa grande se sentía vacía de maneras que Isabel nunca había experimentado. El lado de Roberto de la cama estaba frío, su silla en la mesa del comedor permanecía vacía. Sus botas todavía estaban junto a la puerta, esperando pies que nunca volverían a usarlas. Pero Isabel se obligó a seguir adelante. Se levantaba cada mañana, aunque cada hueso de su cuerpo quería quedarse en cama y esconderse del mundo. Cocinaba las comidas, aunque no tenía apetito. Sonreía para sus hijos, aunque su corazón estaba destrozado, porque eso era lo que Roberto le había pedido que hiciera. Y honraría ese pedido, sin importar cuánto doliera. Miguel asumió muchas de las responsabilidades de Roberto en la hacienda. A sus 12 años, trabajaba al lado de los capataces, tomando decisiones sobre las operaciones diarias, ganándose el respeto de hombres que tenían el triple de su edad. Isabel veía a Roberto en cada uno de sus movimientos, en la forma en que trataba a los trabajadores con respeto, en cómo ponía el bienestar de los animales primero, en su dedicación incansable al trabajo. Lucía se convirtió en el corazón emocional de la familia, como siempre había sido. Organizaba noches de juegos para distraer a todos de su dolor. Leía historias a Ana todas las noches, llenando el vacío que Roberto había dejado. Dibujaba constantemente, creando un registro visual de sus recuerdos que todos atesorarían. Ana, demasiado joven para entender completamente lo que había sucedido,
preguntaba por su papá constantemente. Isabel le explicaba una y otra vez que papá estaba en el cielo, que estaba observándolas, que las amaba incluso aunque no pudiera estar allí físicamente. Gradualmente, con la resiliencia de los muy jóvenes, Ana comenzó a aceptar esta nueva realidad. Pasaron meses. El dolor agudo de la pérdida lentamente se convirtió en un dolor sordo y constante que Isabel llevaba con ella a todas partes. Había días buenos donde podía recordar a Roberto sin llorar, donde podía sonreír ante los recuerdos en lugar de solo sentir dolor. Y había días malos donde el peso de su ausencia era tan abrumador que apenas podía respirar. La hacienda continuó prosperando bajo la administración de Isabel y Miguel. Los trabajadores permanecieron leales, respetando la memoria de Roberto al asegurar que todo lo que había construido continuara floreciendo. La escuela seguía funcionando, con más niños inscribiéndose cada año. La tierra daba buenas cosechas, el ganado se multiplicaba, y la reputación de la hacienda Silva, como un lugar de justicia y oportunidad, se extendía por toda la región. En las noches tranquilas, Isabel se sentaba en el porche donde ella y Roberto habían pasado tantas horas hablando y soñando juntos. Miraba las estrellas y le hablaba, contándole sobre su día, compartiendo sus preocupaciones y sus alegrías. Y aunque sabía que era solo su imaginación, a veces podía sentir su presencia como una mano suave en su hombro, recordándole que no estaba sola. Pasaron años así, Isabel criando a sus hijos sola, pero nunca sintiéndose completamente sola. Roberto vivía en cada rincón de la hacienda, en cada árbol que había plantado, en cada cerca que había construido, en cada lección que había enseñado. Su legado no era solo la tierra o el dinero que había dejado atrás. Era el amor que había sembrado en los corazones de su familia, un amor que continuaba creciendo y multiplicándose mucho después de que él se hubiera ido. Miguel creció para convertirse en un hombre que habría llenado a Roberto de orgullo. A los 18 años, administraba la hacienda con una sabiduría que superaba sus años. Se casó con una joven del pueblo, una maestra que compartía su visión de educación y oportunidad para todos. Juntos expandieron la escuela, agregando grados superiores y ofreciendo becas para estudiantes prometedores. Lucía cumplió su sueño de convertirse en veterinaria. Estudió en la ciudad, pero siempre regresaba a casa durante los veranos y finalmente estableció su práctica en la hacienda, cuidando no solo de los animales de su familia, sino de todos los animales de la región. Se casó con un hombre amable que amaba a los animales tanto como ella, y juntos construyeron una clínica que se convirtió en un recurso vital para la comunidad. Ana, la bebé que apenas había conocido a su padre, creció escuchando historias sobre el hombre que la había amado tan profundamente. Se convirtió en una joven hermosa y compasiva, dedicando su vida a ayudar a otros como su padre había hecho. Estudió trabajo social y regresó a la región para establecer programas que ayudaban a familias en dificultades, continuando el legado de bondad de Roberto de maneras que él nunca hubiera imaginado. E Isabel, que había comenzado su historia como una viuda desesperada, viviendo en una cabaña destartalada, que había encontrado amor y familia cuando menos lo esperaba, que había perdido ese amor demasiado pronto, continuó viviendo con gracia y fuerza. Nunca se volvió a casar, no porque no hubiera tenido oportunidades, sino porque el amor que había compartido con Roberto era suficiente para toda una vida. Se convirtió en la matriarca de una familia grande y amorosa, una mujer respetada en toda la región, alguien a quien la gente acudía buscando consejo y sabiduría. Y cada noche, sin importar cuán ocupado hubiera sido su día, se sentaba en ese porche y miraba las estrellas, hablándole al hombre que le había dado todo, agradeciéndole por los años que habían tenido juntos, esperando el día en que se reunirían de nuevo. Porque eso era lo que el amor verdadero hacía. No moría cuando terminaba la vida. Continuaba, transformándose, tocando generaciones futuras, viviendo para siempre en los corazones de aquellos que habían sido tocados por él.
Roberto se había ido, pero su amor permanecía, tan fuerte y brillante como las estrellas que Isabel miraba cada noche. Y en el final, eso era todo lo que importaba. ¿Qué momento de esta historia te tocó más profundamente? ¿Has experimentado un amor transformador que cambió completamente el curso de tu vida? Comparte tu historia en los comentarios.